Regresamos contigo en tu espacio, el Tribunal en la Tarde. Damos la bienvenida a Yaxel Román, quien es experto en política internacional. Muchos temas. Así es, muchos temas, pero siendo hoy el 6 de noviembre, hay uno que es el principal a nivel mundial por todo lo que implica, y son las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se renuevan los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 en el Senado, y también en algo que no tiene, digamos que influencia legislativa, pero que sí sirve a nivel ejecutivo, 35 gobernadores. Estas elecciones, como suele pasar cuando en sistemas presidencialistas se elige un poder legislativo a la mitad del primer periodo, suele mostrar reveses para el gobierno de turno. Pasó en el año 2010, cuando Barack Obama vio a los demócratas perder 63 curules, dándole entonces la mayoría a los republicanos en el nivel de la Cámara Baja. Pasó en el año 2014, cuando en ese momento entonces los demócratas perdieron la mayoría en el Senado, y pasó de manera bastante llamativa en 1994, cuando los republicanos, por primera vez en 39 años, le arrebataron la mayoría al Partido Demócrata, en ese momento con Newt Gingrich, que cambió lo que eran las reglas de juego política en Estados Unidos para nivel congresual, y era que tradicionalmente eso era un tema muy local. No era algo que se veía como una campaña nacional, pero él cambió ese debate haciéndolo siempre como una lucha entre los partidos nacionales, demócrata y republicano. Yaxel, ¿a qué tú atribuyes el entusiasmo que ha tenido el ciudadano norteamericano en el voto adelantado? O sea, más de 15 millones, por encima de los 15 millones, se han adelantado a votar más que en otros periodos para la misma elección. Y perdón, Axel, en esa misma línea también apunto, y tomo como pie de amigo lo que decía Dionisio, figuras principalmente latinas, artistas como Jennifer López, por ejemplo, también hoy sale la chica esta que tiene una gran influencia en la juventud, llamando al voto latino, y se habla también incluso de lugares como Queens, de mucha presencia latina, que van a celebrar la participación y se anuncian ya en grandes fiestas para esta noche en los Estados Unidos. Pero sí mencionando algo, que el tema es que el voto latino, si bien está muy por debajo de lo que es la participación de los americanos caucásicos, de los americanos incluso afroamericanos y de otros grupos, siendo de un 23% únicamente comparado con un 57% de los americanos caucásicos, está ese voto latino muy concentrado en lugares específicos, porque por ejemplo mencionaba el caso de Queens y el caso de buena parte de lo que es la ciudad de Nueva York. Eso es un lugar que no es muy competitivo a nivel legislativo, y por eso entonces, independientemente de que aumente ahí el voto de personas de ascendencia latina, eso no implica un cambio notable en lo que sería la balanza del poder, por lo menos en Nueva York. Eso muy distinto a lo que pasa en el estado de la Florida, que es un estado bastante más competitivo, que en el día de hoy elige gobernador, y aparte de gobernador elige senador, y aparte de senador elige toda su representación a la Cámara de Representantes. Ahí sí, ese voto latino puede cambiar bastante, porque tradicionalmente el mayor grupo votante hispanoparlante en tal estado han sido los cubanoamericanos, pero con lo que ha sido el éxodo masivo de puertorriqueños hacia el estado de la Florida, principalmente en el área de Orlando, ahora vemos que hay un segundo bloque votante que pudiera tener bastante peso. Ahora, hay que ver si ese bloque votante definitivamente se empadronó, y si se empadronó, si se muestra en lo que sería un resultado. Ahora bien, la gran lucha, como pasa en buena parte de estas elecciones de medio término, es si el partido en el gobierno va a mantener su mayoría. Solamente 6 veces en la historia de Estados Unidos el partido de gobierno ha aumentado su presencia en la Cámara de Representantes. Pero en términos general, ¿tú crees que pudiese existir en el ciudadano norteamericano un estímulo para volcarse a votar? Y si esto guarda relación con la política que está aplicando el gobierno de Trump. Efectivamente, porque así como puede ser un estímulo para los opositores a Donald Trump, que en gran medida han asumido una línea comprensiblemente antagónica con él, pero también es un incentivo para quienes de manera moderada o enfática apoyan a Donald Trump, querer defender esas posiciones. Para ponerlo en contexto, las últimas elecciones de medio término estadounidenses tuvieron una participación de 41.9% de los empadronados. El promedio de las últimas 5 elecciones ha sido de 45%. Eso quiere decir que si hoy lograran una participación de un 50%, que yo no apostaría a ello, pero si logran un 50%, eso quiere decir que están superando en 5% lo que ha sido el promedio a nivel de medio término, y eso sería una gran historia, independientemente de que estaría muy por debajo de lo que es
es la participación en el mundo desarrollado. Suecia tiene 87% de participación electoral, Finlandia tiene 79%. Incluso, para ponerlo en contexto, que República Dominicana, muchas veces hablamos de abstención aquí, pero no sé si saben que siendo un país sin voto obligatorio, somos el que tiene mayor participación en el hemisferio occidental, sin voto obligatorio, 70% en el nivel presidencial. Ya cuando teníamos elecciones de medio término, que dejamos de tener desde el año 2010, era de un 53%, que seguía siendo superior, por ejemplo, al de Estados Unidos. Pero efectivamente, el gran debate que van a tener el día de mañana, cuando ya tengamos el resultado, va a ser si esto implica un aire de cambio en Estados Unidos para lo que serían las elecciones del año 2020 presidenciales. Yo no apostaría a ello, tomando en cuenta que, vuelvo y digo, la tradición es que el partido en el gobierno pierde curules. Eso le pasó muy fuertemente a Bill Clinton y se religió 2 años después. Le pasó a Barack Obama y se religió 2 años después. Le pasó a Ronald Reagan y se religió. Entonces, lo que eso sí va a implicar es una fotografía del momento sobre cómo está el apoyo o el rechazo a Donald Trump. En el año 2014, cuando Barack Obama vio a los demócratas perder el Senado, en ese momento él tenía una popularidad de 46%. Trump ahora tiene 40%, entonces uno pudiera decir, bueno, si Obama, teniendo 6 puntos más que Donald Trump, tuvo ese resultado, ¿qué no le pasará a Donald Trump? Ahora, el mapa estadounidense beneficia a los republicanos en gran medida. Recordemos que ese país elige de manera uninominal a sus representantes. ¿Qué quiere decir uninominal? Para poner el ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos circunscripciones de congresistas múltiples. Es decir, aquí en la circunscripción número 1 del distrito hay 6 diputados que comparten electorado. Estados Unidos tiene distritos de representante único. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que ser el partido más votado para necesariamente tener la mayoría. Claro. Tienes que ser sencillamente el partido que logró mayor cantidad de victorias. Eso ha pasado en otras ocasiones. Y eso se explica porque algunos pudieran pensar que es antidemocrático, pero se explica porque volví a poner el ejemplo de si en Nueva York aumenta la participación, eso va a decir que los demócratas tendrán mayor cantidad de votos, pero eso no tiene que traducirse en el resultado en Texas, no tiene que traducirse en el resultado en Ohio y demás. El tema central de esta campaña fue finalmente en estas últimas semanas el de la migración. Porque Donald Trump, con la caravana migrante que viene del Triángulo Norte Centroamericano, quiso hacer ese uno de los principales temas para su base electoral. Algo que algunos, por lo menos hasta ahora, han dicho que no era la narrativa más conveniente, porque hay un hecho innegable, que incluso lo reconocen algunos de los críticos más antagónicos a Donald Trump, y es que hay pleno empleo en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir pleno empleo? Que está por debajo del 4% la tasa de desempleo. Estados Unidos está teniendo un crecimiento económico de 4%, que eso es enorme para un país desarrollado. La economía está en una situación que hace años no veía, sin embargo, ese no fue el principal tema electoral. Incluso el propio presidente Barack Obama, que ha sido uno de los principales oradores en la mayoría de mítines de los demócratas, ha dicho que es cierto que la economía está muy bien, pero que eso no se debe solamente a Donald Trump. Entonces algunos consideran, como por ejemplo es el caso de Paul Ryan, el saliente presidente de la Cámara de Representantes norteamericana, saliente no porque necesariamente esté dando por hecho la derrota republicana en la Cámara de Representantes, sino porque él se retira, dice que el principal mensaje debió haber sido la mayoría, pero decía precisamente que una cosa es la Cámara de Representantes y otra el Senado. En el Senado todo indica que los republicanos mantendrán la mayoría, pero no solamente con la diferencia ahora de 51 senadores a 49, sino que pudieran incluso ampliarla a 54. Entonces el resultado más probable, que no es el definitivo es cuando se terminen de contar los votos, es que los demócratas tengan la Cámara de Representantes, con lo cual su líder en dicha Cámara, Nancy Pelosi, sería la presidenta de la Cámara. Ella fue ya anteriormente presidenta, la única mujer en la historia de Estados Unidos, pero que los republicanos mantendrán el Senado y desde luego ahí tienen la Casa Blanca. Eso cambia lo que es el mapa político norteamericano, porque ya no tendría esa mayoría de Donald Trump y eso lo obligaría un poco a buscar mayores consensos. Y una pregunta latente cuando se está hablando de esto es si un cambio en dicha mayoría pudiera implicar un juicio político a Donald Trump, como algunos han promovido, tomando en cuenta que la Cámara de Representantes hace la acusación, pero es el Senado que lleva a cabo el juicio.
aún la Cámara de Representantes tomara ese camino de promover un juicio político a Donald Trump, el hecho de que la mayoría siga siendo oficialista impediría que dicho juicio tenga por lo menos una vista auspiciosa. En el año 1998 a Bill Clinton casi le hacen el juicio político, pero finalmente los republicanos votaron para que se mantuviera el presidente Bill Clinton en aquel momento. Bueno, no sé si Julio va a traer entonces ya el tema chino, el tema de la visita del presidente chino, pero yo quisiera concluir con el tema norteamericano, y es el anuncio en este proceso de Donald Trump con relación precisamente vinculante con el tema de la caravana migrante, con el anuncio de imponer por una decisión ejecutiva que los ciudadanos pues prácticamente una propuesta... Eliminación del jus soli. Exacto, inconstitucional, algo que está consagrado en la Constitución de la República. ¿Fue un anuncio precisamente electoral o una tronada más? Que ahí hay gran debate sobre si verdaderamente tiene el poder para hacerlo mediante decreto, tomando en cuenta que el presidente no puede suspender la Constitución por decreto. Ahora bien, el debate está en si la 14ª enmienda efectivamente establece el jus soli, porque lo que habla es de la protección igual de los nacidos en Estados Unidos. Esa enmienda de lo que hablaba era de que los libertos tras la guerra civil y sus hijos eran americanos. Entonces fue interpretada como que establecía el jus soli. Eso tendría que ir posteriormente a la Suprema Corte de Justicia, porque el hecho de que Donald Trump emita tal decreto por sí solo no elimina el derecho a la igualdad de protección, pero si la Suprema Corte de Justicia establece que efectivamente no existe el jus soli, entonces estaríamos viendo un cambio notable en los Estados Unidos, que incluso hemos visto que algunos republicanos han dicho que no comparten la medida que utilizaría Donald Trump para ello, porque sienten que sería un precedente funesto para otros más adelante. Bueno, vamos ahora a un contacto con nuestros auspiciadores, y cuando retornemos tenemos varios temas. Obviamente el caso del viaje del presidente a China, los acuerdos, y también pues otros de interés a nivel de política internacional. No le cambie, que regresamos. Bueno, aprovechando la presencia de Yatsel Román, experto en política internacional, ahora tomamos un vuelo de Estados Unidos a China Popular. Sí, que son hasta 15 horas. Son 15 horas de vuelo. Sí. A propósito, ya de que concluye la visita del presidente de la República oficial, Danilo Medina, y pues quisiéramos ya Mira, nosotros estamos en Hong Kong ahora mismo. Miren. Usted sabe que estamos por Telefuturo, para que vean lo que es todo la el mundo, www.telefuturo.com.do. Y bueno, miren. Julio Martínez Pozo en sintonía con el Tribunal de la Tarde. Un saludo y que disfruta de la comida Hong cantonesa. Kong, uno de los 4 dragones asiáticos. Que es la mejor comida china, de verdad, porque en lo que es China continental, ahí no lo puedo recomendar mucho, pero en Hong Kong, quien ha ido sabe de lo que hablo. Sí. Yacel, ya en función de lo que conocemos, lo anunciado, los acuerdos arribados, ¿cómo la República Dominicana podría obtener un beneficio real de estos acuerdos con China? Así es, yo primero quiero recomendar lo que fue un artículo de la revista británica The Economist la semana pasada, que hablaba sobre la incursión de China en América Latina y resaltaba el hecho de que, a pesar de que algunos pueden ver esto como una especie de neoimperialismo, lo cierto es que China ha actuado más como una especie de prestamista subprime no sentimental. ¿Y por qué no sentimental? Porque vemos que, por ejemplo, mientras el gobierno de Venezuela intenta acercarse lo más posible a China, ellos mantienen cierta prudencia, pero mientras el gobierno de Brasil busca alejarse de China, ellos intentan acercarse a Brasil. ¿Por qué resalto esto? Porque el tema chino no es algo ideológico, no es algo faccionalista, es un tema de intereses, es un tema económico y demás. China ha sido uno de los principales prestamistas a nivel global en los últimos 20 años, incluso hacia Estados Unidos. Ellos son los principales tenedores de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces,
República Dominicana, a través de China, sí va a notar una apertura de un mercado financiero bastante amplio, pero eso tiene que ser tratado con toda la moderación que implica cualquier tipo de mercado de deuda y demás. En cuanto a lo que sería el mercado de productos, hay algo innegable que ni siquiera tiene que ver con un análisis político, ni económico, ni diplomático. Es que se trata del principal mercado del mundo, con 1.6 mil millones de personas. Entonces, para cualquier producto que la República Dominicana intente colocar en China, eso implica una atracción bastante notable que puede tener impactos económicos como lo ha tenido en otras partes, porque por ejemplo en los últimos 15 años el resto de América Latina, principalmente el sur, que produce o energía o alimentos, vio una bonanza precisamente por estar vendiéndole energía y alimentos a China. Lamentablemente nosotros no producimos energía ni alimentos a un nivel lo suficientemente atractivo para China, pero sí producimos otros rubros que les pudiesen interesar, como por ejemplo está incluso el tema del ron, está el tema del tabaco, que somos todavía hoy día el principal exportador en tal materia. Entonces, China es un mercado que desde luego resulta bastante interesante. Ahora, yo tengo que unirme a lo que ha sido la crítica en cuanto al acuerdo de consulta política con China. ¿Por qué asumo dicha crítica? Por una razón bastante sencilla, y es que la consulta política a nivel de política exterior es algo bastante común. Los estados, a la hora de tomar distintas decisiones, siempre consultan con otros para ver cómo viene el asunto, si se quiere, para ponerlo de una manera resumida, pero establecer eso mediante acuerdo, que República Dominicana tendrá coordinación con China a la hora de actuar en organismos multilaterales, a mí personalmente me parece cuestionable, porque pudiera a primera vista verse como que se trata de una claudicación de la soberanía nacional. Así que yo espero que el gobierno dominicano, una vez retornen sus principales funcionarios al país, explique en mayor medida a qué se refiere con este acuerdo de consulta política. Como economía de servicio, hecho parte de la política principal de Danilo Medina ha sido enfocada al turismo. ¿Crees que pues se puede arribar realmente a un acuerdo importante en materia turística? Hay que resaltar algo, los chinos no son turistas de sol y playa, como pasa con, por ejemplo, buena parte del continente europeo, que huye del frío y demás. Entonces, por lo menos en cuanto a ese atractivo, no creo que sería prudente hacerse ilusiones. Ahora, en cuanto al turismo cultural e histórico, ellos sí han mostrado bastante devoción. ¿Y por qué hablo del histórico? Bueno, República Dominicana es la civilización más antigua del hemisferio occidental. En cuanto a lo cultural también, República Dominicana es uno de los principales exportadores de música en lo que es Hispanoamérica y demás. Entonces, ese tipo de atractivos siempre pueden servir para lo que sería atraer turistas a la República Dominicana, pero resalto que eso no va a ser un turismo de uno ver una cantidad de chinos en la playa y demás. O sea, cualquiera que ha viajado ha visto que ellos principalmente van a los atractivos históricos, van a los atractivos culturales, incluso... No, ni siquiera la gran comodidad china que tenemos en la República Dominicana no la ve pernoctando en los hoteles. Ni Exacto, o sea, a veces es más fácil uno ve a nivel internacional a los turistas chinos tirándole fotos a desastres que se han dado. Monumentos y cosas así, cosas históricas. Cosas así y demás. Entonces yo sí creo que eso es algo que no solamente hacia China, sino que tenemos que potencializar mucho más hacia el resto de los mercados si verdaderamente queremos llegar a los 10 millones de turistas. ¿No ve ningún peligro con los acuerdos comerciales que tiene la República Dominicana con Estados Unidos, específicamente el Tratado de Libre Comercio, con estas nuevas relaciones de Dominico-China? En cuanto a los términos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, ahí no veo gran peligro. Ahora bien, Estados Unidos sí ha tomado con, digamos, bastante recelo este acercamiento del Salvador, Panamá y República Dominicana con China Popular. Entonces ahí sí tendría que resaltar que mayores acuerdos con China en este momento de guerra comercial no van a pasar desapercibidos. Eso quiere decir que necesariamente Estados Unidos va a asumir una línea de antagonismo hacia República Dominicana. Uno no quisiera verlo, pero hay que resaltar que quien se encuentra en la Casa Blanca es una persona que actúa muchas veces de manera emocional, pero no solamente incluso Trump, sino varios otros halcones en el Departamento de Estado que incluso han anunciado medidas en cuanto a lo que sería la política de visas y demás. Yacel, agradecemos tu presencia. No, gracias. Sé que tienes Gracias, otro Yacel. compromiso pendiente, pero qué bueno que estás Muchísimas con nosotros. gracias a ustedes. Un gran honor compartir con esta audiencia del Tribunal de la Tarde. El honor es nuestro, Yacel. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Ustedes no se muevan. Vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con la parte complementaria del Tribunal de la Tarde.